En medio de las gigantescas potencias económicas y militares del mundo, como Estados Unidos, China, Rusia y Japón, hay un país que se mantiene firme con honor. Una nación sin una fuerza militar abrumadora, sin un vasto territorio y con una población no tan numerosa. Pero, ¿por qué es vigilado y respetado por todo el mundo? Un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, dijo una vez: intenté analizarlo con lógica, pero fracasé. La industria agrícola y biotecnológica de España, que muchos dicen que está todavía en una fase de desarrollo, en realidad, ya controla la seguridad alimentaria del mundo entero, y la imagen que vio es algo que nadie en el mundo podría predecir. Ahora, revelaremos el verdadero rostro de esta asombrosa nación. Capítulo 1. La primera impresión de Madrid. Buenos días a todos. Soy Jason Brenner, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí he pasado más de 5 años investigando y diseñando sistemas de inteligencia artificial para el ámbito militar. Como graduado de Harvard y profesor en el MIT, siempre he vivido con una gran confianza en mí mismo. Pero hoy, al pisar por primera vez tierra española, todo lo que he sabido y creído durante toda mi vida ha comenzado a tambalearse. En el autobús del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia la Universidad Complutense de Madrid, me senté junto a la ventana, listo para absorber mi primera imagen de España. Estoy aquí por un proyecto de colaboración ofrecido por la UCM, y quiero ver por mí mismo el nivel de su biotecnología e inteligencia artificial. A decir verdad, albergaba un ligero sentimiento de superioridad. ¿Cómo podría este hermoso país, que parece tan anclado en sus tradiciones, compararse con mis colegas del MIT? Pero el ambiente en el autobús era peculiar. Si esto fuera el metro de Nueva York, estaría lleno del ruido de conversaciones, tonos de teléfono y música. Pero aquí reinaba el silencio, no un simple silencio, sino una especie de calma solemne. Más de 40 pasajeros, todos con auriculares, sumidos en sus propios mundos. Al principio, pensé que tal vez se debía a una diferencia cultural, pero parecía haber una razón más profunda. Los rostros de la gente no solo eran inexpresivos, sino que estaban ligeramente tensos, como si no quisieran mostrar una sonrisa o ni siquiera cansancio. De repente, una mujer de unos 20 años sentada en la parte delantera se levantó. Vio a un anciano que se mantenía en pie con dificultad en la parte de atrás. Sin dudarlo, la joven le ofreció su asiento con cortesía. «Siéntese aquí, por favor», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. El anciano asintió y se sentó. «Gracias, hija», dijo en voz baja. «De nada», respondió la mujer, inclinándose aún más. Tras esa breve interacción, el autobús volvió al silencio. Los demás pasajeros observaron la escena como si fuera algo normal. Nadie mostró sorpresa o un interés especial. Lo que presencié me provocó un sentimiento complejo. Era una escena hermosa, la juventud mostrando una amabilidad natural hacia los mayores. Pero al mismo tiempo, sentí una especie de frialdad, como si fueran robots programados para seguir un algoritmo específico. ¿Era esto verdadera bondad o un comportamiento forzado por la presión social? Miré por la ventana, pensativo. Los imponentes edificios del Paseo de la Castellana y el distrito de Azca se alineaban ordenadamente. Los coches en la calle se movían con disciplina. Incluso el caminar de la gente parecía seguir un patrón. Cuando el semáforo para peatones se ponía en rojo, todos se detenían al unísono, y cuando se ponía en verde, daban el paso simultáneamente. Desde la perspectiva de alguien que enseña ingeniería de sistemas en el MIT, todo este país parecía un sistema gigante, perfecto y extremadamente organizado, demasiado perfecto para ser un comportamiento humano. ¿Acaso la gente de esta península no tenía individualidad? Mientras pensaba en esto, me sentía cada vez más inquieto. La libre expresión, la manifestación de la identidad personal y la exteriorización franca de las emociones, tan normales en Estados Unidos, parecían estar prohibidas aquí. A medida que el autobús se acercaba al centro de Madrid, lo sentí con más fuerza. La gente que caminaba por las calles era uniforme. Todos concentrados en sus destinos. Nadie miraba a izquierda o derecha. Incluso aquellos que caminaban mirando sus teléfonos se movían perfectamente sin chocar. ¿Era esta una sociedad con un control estricto? ¿O se debía a su alta conciencia cívica? Estaba cada vez más confundido. La escena era impresionante. Pero al mismo tiempo, sentía una sensación de ahogo, como si estuviera rodeado por un enorme muro transparente. En la hora que tardé en llegar a la Complutense,
Observé este país y a su gente y llegué a una conclusión: no era una simple diferencia cultural. Había algo más profundo. Mi primera hora en España estuvo llena de preguntas. ¿Es posible una verdadera conexión humana en esta tierra? ¿O también yo tendría que ocultar mis sentimientos y vivir como ellos durante los próximos meses de mi estancia aquí? ¿Sería capaz de adaptarme? Mientras bajaba del autobús, decidí que necesitaba seguir observando. Definitivamente, había algo especial en este país. Capítulo 2. El silencio en el laboratorio. Al entrar por primera vez en el laboratorio del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Complutense, esperaba encontrar un ambiente libre y abierto, como en el MIT, pero la realidad fue completamente diferente. Desde el momento en que empujé la puerta, sentí la diferencia. Buenos días, profesor. Un estudiante se levantó y se inclinó respetuosamente. Después, los demás estudiantes en la sala se levantaron uno tras otro y saludaron de la misma manera, como si un comandante militar estuviera inspeccionando las filas. Tranquilos, por favor. Soy Jason Brenner, dije mientras les hacía un gesto con la mano, pero nadie se sentó. Todos permanecieron de pie, esperando a que yo me sentara primero. Si esto fuera el MIT, alguien habría dicho: «Hey, Jason», y me habría estrechado la mano. El ambiente dentro del laboratorio era más silencioso que una biblioteca. Más de 10 estudiantes de investigación estaban sentados en sus respectivos escritorios, mirando fijamente las pantallas de sus ordenadores en silencio. Estaba tan silencioso que si alguien tosía, todas las miradas se volvían hacia esa persona. Esta es nuestra primera reunión. Hablemos de manera informal. Por favor, presentad vuestros temas de investigación, dije. Después de hablar, un estudiante levantó la mano con cautela. Era Pablo Reyes, un doctorando de tercer año. Aunque teníamos casi la misma edad, su forma de hablar era completamente diferente. Profesor, mi investigación trata sobre la optimización del proceso de fabricación de biosensores. He leído algunos de sus artículos publicados en el MIT. ¿De verdad? ¿Qué parte te interesó? Su algoritmo es excelente, profesor. No somos quien para criticarlo. En ese momento, me quedé helado. Las palabras «no somos quien para criticarlo» me sorprendieron. En el MIT, los estudiantes debatirían toda la noche para encontrar fallos en mi artículo, pero aquí, parecía que incluso el pensamiento crítico era algo que no se debía hacer. Está bien, sed sinceros. Si hay algo mal en mi investigación, señaladlo. Pero Pablo se inclinó aún más. No hay nada, profesor. ¿Cómo íbamos a estar cualificados para ello? Los demás estudiantes eran iguales. Cada vez que hacía una pregunta, la respuesta que obtenía era siempre «tiene usted razón, profesor», o «lo que usted dice es lo más correcto». Empecé a sentirme incómodo, así que esta vez, intenté hacer una pregunta más desafiante. En mi presentación en una conferencia la semana pasada, había un error claro. ¿Alguien lo notó? El laboratorio volvió al silencio. Todos los estudiantes bajaron la cabeza. Nadie hablaba. Incluso Pablo, que dijo haber leído mis artículos, estaba en silencio. ¿Nadie lo sabe? De acuerdo, os daré una pista. En la parte de la ecuación de la página 3, profesor, dijo en voz baja una estudiante desde el fondo. ¿Cómo íbamos a criticar su trabajo? Era María Santos, una doctoranda de primer año. El tono de su voz parecía menospreciar su propia capacidad. ¿Estamos cualificados para criticar el trabajo de un profesor? Sus palabras me sorprendieron aún más. ¿Cualificación? En el mundo académico no se habla de cualificación. Si tienes una pregunta, preguntas. Si hay un error, lo corriges. Es normal, ¿no? Pero María se encogió aún más. Disculpe, profesor. Quizás he dicho algo inapropiado. Ahí lo entendí. No se trataba de simple respeto. Era una cultura completamente diferente. Aquí, la edad y la posición creaban una jerarquía absoluta. Cruzar esa jerarquía estaba prohibido. En el MIT, incluso un estudiante de grado de 20 años podía discutir conmigo cara a cara, y a veces incluso demostrar que estaba equivocado. Creía que en medio de debates acalorados es donde nacen las nuevas ideas. Ese es el espíritu del aprendizaje. Hagámoslo de otra manera, intenté hablar con el tono más suave posible. No me veáis como un profesor. Pensad que somos colegas, compañeros de investigación. Hablemos de manera casual, pero la reacción de los estudiantes siguió siendo rígida. Parecían aún más incómodos.
Profesor, si nos dice eso. Pablo no terminó su frase, pero en su rostro leí una especie de temor, como si le preocupara que si decía algo incorrecto, se convertiría en un gran problema. De repente, la puerta del laboratorio se abrió y entró un profesor español. Era el profesor Antonio de la Cruz, mi socio en el proyecto. Profesor Brenner, ¿qué tal con los estudiantes? Bien, pero hay algo que me desconcierta. Los estudiantes son demasiado cautelosos. El profesor de la Cruz sonrió y explicó, quizás nuestra cultura es un poco diferente. Nuestros jóvenes son muy respetuosos, ¿no cree? Respetuosos, sí, pero en una discusión académica, desearía que fueran más libres. Es cierto. Pero damos un gran valor a la antigüedad y al respeto. Mientras escuchaba la explicación del profesor de la Cruz, me sentía cada vez más confundido. Aunque entendía que tenían su propia lógica, era demasiado diferente del ambiente académico libre que había experimentado en el MIT. Después de la reunión, me quedé solo en el laboratorio, pensando, miré los pósteres de investigación de los estudiantes en la pared. Su nivel técnico era alto, especialmente los proyectos realizados en colaboración con empresas líderes en los parques tecnológicos, relacionados con procesos de fabricación avanzados, pero parecía que todos los temas habían sido elegidos para ser seguros. Rara vez se veía una investigación arriesgada o desafiante. ¿Cómo puede surgir la creatividad en un entorno así? Mis dudas se hacían cada vez más profundas. El desarrollo tecnológico de España había alcanzado un nivel impresionante. El país era un centro crucial de fabricación de automóviles en la región y un líder mundial en tecnología agrícola y biotecnología. Pero detrás de estos logros, parecía haber una cultura represiva y estrictamente jerárquica. Esa noche, en mi habitación de hotel, escribí en mi diario, el sistema educativo de este país parece enseñar la obediencia. No preguntes. No discutas. Solo sigue lo que se dice. ¿Puede ser esto el fundamento del verdadero progreso? Pero al mismo tiempo, tenía que aceptar una realidad. La capacidad fundamental de estos estudiantes no era inferior a la de los estudiantes del MIT. Simplemente, parecía que no se les daba la oportunidad de mostrar todo su potencial. Quizás con el tiempo lo entenderé mejor, me tranquilicé y me fui a dormir. Pero la pregunta seguía en mi mente, en una cultura tan silenciosa, ¿es posible el verdadero progreso académico? Capítulo 3. La carta y la tortilla. Era medianoche en el laboratorio. Solo la luz de las lámparas fluorescentes brillaba en el vacío. Pasaban de las 11 de la noche, y las reuniones y seminarios del día me habían agotado. Estaba sentado en mi escritorio, mirando por la ventana. Llevaba una semana en España, pero todavía me costaba adaptarme. Hoy, como de costumbre, nadie hizo preguntas en la presentación que había preparado. Durante el turno de debate, todos bajaron la cabeza. Solo reinaba el silencio. Si esto fuera el MIT, seguro que habría habido un debate acalorado. ¿Qué estoy aprendiendo realmente aquí? Pensé, con un toque de decepción por mis altas expectativas, solo por tratarse de la Universidad Complutense. Por muy avanzada que sea la tecnología, ¿no proviene el espíritu de la Academia del Pensamiento Libre y el debate creativo? Cuando estaba a punto de salir del laboratorio, noté un sobre blanco caído en el suelo, cerca de la puerta. Parecía que alguien lo había deslizado por debajo de la puerta y se había caído. En el sobre, escrito a mano en español e inglés, ponía, para el profesor Brenner. ¿Quién lo habría escrito? Por curiosidad, abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita en un hermoso español, con una traducción al inglés adjunta. La traducción era natural, lo que significaba que el autor le había dedicado tiempo. Estimado profesor. Soy Ana Cruz, una estudiante de máster en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Después de escuchar su conferencia la semana pasada, decidí escribirle. Ana Cruz. Al ver el nombre, recordé a una estudiante que siempre se sentaba al fondo de la clase. Tomaba notas en silencio, rara vez preguntaba y casi nunca hablaba, por lo que ni siquiera había aprendido su nombre. La carta continuaba. Cuando dijo usted que en el mundo académico no hay cualificación para preguntar, me quedé impactada. Desde siempre, se nos ha enseñado que no debemos cuestionar a nuestros mayores o profesores si no es necesario. Pero al oír sus palabras, me di cuenta de lo complaciente y falta de entusiasmo que había sido. Me sorprendió. No podía creer que mis palabras de aquel día tuvieran un significado tan grande para alguien. Por fuera, podían parecer indiferentes, pero por dentro, estaban escuchando atentamente.
En realidad, tengo muchas preguntas sobre su investigación, pero me da vergüenza preguntar. En cuanto al error en la página 3 que mencionó, también me di cuenta. El tercer símbolo de la ecuación parece que necesita ser cambiado, pero pensé que quizás yo estaba equivocada, así que no dije nada. Me quedé helado. No solo por su habilidad para detectar el error en una ecuación compleja, sino por lo atentamente que había escuchado mi conferencia. La carta continuaba. El primer día que estuvo aquí, quizás le pareció que éramos rígidos. Pero no es por falta de respeto. Al contrario, es por el inmenso respeto que le tenemos. Tememos cometer un error. Para nosotros, poder investigar junto a alguien como usted es como un sueño. En ese momento, me di cuenta de lo rápido que los había juzgado. Interpretar su silencio como frialdad o pereza era un pensamiento lleno de prejuicios. A partir de ahora, reuniré el valor para preguntar y compartir mi opinión. No desperdiciaré el coraje que usted me ha dado. Muchas gracias. Al final de la carta, había una pequeña nota. P.D. ¿Se ha acostumbrado ya a la comida española? Esto es un pequeño detalle de mi parte. Junto a la carta, había un pequeño recipiente térmico. Al abrir la tapa, había una tortilla de patatas cuidadosamente preparada y un poco de pisto. Todavía estaba tibio. Probé la tortilla. Una sensación extraña se extendió por mi cuerpo. En el MIT, aunque todos eran libres de expresar su opinión, a veces la comunicación era demasiado directa y fría. En cambio, aquí, aunque no hablaban, tenían una cultura de transmitir buenos sentimientos de esta manera. Mientras comía, recordé la semana pasada. Los estudiantes que evitaban mi mirada y no hacían preguntas. Ahora, esa imagen había cambiado. No era frialdad, sino quizás un respeto cauteloso. A la mañana siguiente, fui temprano al laboratorio para buscar a Ana Cruz. Seguía sentada en su sitio habitual, al fondo. Ana, gracias por tu carta de ayer, dije mientras me acercaba. Ana se sorprendió y se puso de pie. Oh, profesor, disculpe si hice algo inapropiado. No, en absoluto. Me impresionó, sobre todo por cómo detectaste el error en la ecuación con tanta precisión. La cara de Ana se sonrojó. ¿De verdad? Sí, tenías toda la razón. La próxima vez, espero que compartas tu opinión durante la presentación. Sí, profesor. Lo intentaré. Los demás estudiantes, que habían escuchado la conversación, parecieron cambiar gradualmente sus expresiones. Pablo se acercó con cautela y dijo, profesor, en realidad, yo también tengo algunas preguntas. Adelante. Pregunta cuando quieras. Desde ese día, el ambiente en el laboratorio comenzó a cambiar poco a poco. Aunque se mantuvo el respeto, las discusiones académicas se volvieron más libres. Y, sobre todo, yo mismo había cambiado. Esa noche, mientras escribía en mi diario en el hotel, anoté, en el pasado, solo miraba las apariencias. En su silencio, hay un pensamiento profundo y un respeto. Aunque su forma de expresión es diferente, su dedicación a la academia no es inferior a la de los estudiantes del MIT. Ahora estoy empezando a entender de dónde viene la tecnología de este país, el país que ha creado algunas de las empresas de biotecnología más avanzadas del mundo. La carta de Ana me había dado una gran lección. La diferencia cultural no significa falta de sentimientos o pasión, solo es una forma diferente de expresión. Y el sabor de esa tortilla sería difícil de olvidar. No era solo comida, sino un regalo del corazón, una expresión de calidez y delicadeza que nunca había sentido en el MIT. Capítulo 4. La voluntad oculta. Llegó el fin de semana y decidí explorar Madrid por mi cuenta. Quería entender mejor la cultura española, especialmente después de recibir la carta de Ana. Empecé a pensar en lo superficial que había sido mi visión de este país. Mientras paseaba por el centro, me encontré en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Como investigador de sistemas socioeconómicos, me interesaba el rápido proceso de desarrollo económico de España. En medio del complejo contexto geopolítico de Europa, ¿cómo logró España convertirse en un líder en la industria automotriz y en la tecnología agrícola mundial en tan poco tiempo? En la segunda planta del museo, había una exposición sobre la consolidación de la democracia y la modernización del país. Mi atención fue capturada por una sección dedicada a la transición española tras la dictadura de Franco. Había visto documentales sobre ese período, pero al principio no le había prestado mucha atención. Sin embargo, a medida que la historia se desarrollaba en los paneles y videos, comenzó a surgir una imagen sorprendente.
Vi imágenes de los años 70 y 80, de masivas manifestaciones, de la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos. Vi el espíritu de reconciliación y el consenso que llevó a la Constitución de 1978. Pero lo que vi en un documental fue más allá de lo que sabía. Mostraba entrevistas con gente común de la época. Millones de ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, saliendo a las calles no con violencia, sino con una firme determinación de construir un futuro democrático y pacífico, con el recuerdo aún vivo de la guerra civil que había destrozado el país. Enfrentaron la incertidumbre política y las amenazas de involución con claveles, diálogo y votos. En medio de la tensión, todos se mantuvieron firmes. Cuando la cámara enfocaba a la gente, aparecía una escena aún más asombrosa. Todos expresaban su anhelo de libertad y su disposición a defender la democracia del país. ¿Qué es esto?, susurré para mí. Como politólogo, esta era una imagen que no podía comprender. Existía una amenaza real de inestabilidad y violencia. Pero, ¿por qué la gente salió en masa para mostrar su unidad por el país, sin temor al peligro? El vídeo continuaba. Había una entrevista con una mujer mayor. Es por la libertad de nuestros hijos. No podemos rendirnos, decía con sencillez. En su rostro no había rastro de miedo, solo determinación. La siguiente entrevista fue aún más sorprendente. Una pareja joven con un bebé en brazos. ¿No tienen miedo? ¿Podría haber disturbios en cualquier momento?, preguntó el reportero. Tenemos miedo, sí, pero tenemos más miedo de perder nuestra libertad, respondió el hombre. La esposa asintió. Por el futuro de nuestro hijo, tenemos que salir y defender nuestro país. Estaba cada vez más confundido. Este era un fenómeno que la teoría de la elección racional, que enseñamos en el MIT, no podía explicar. Un individuo racional debería sacrificar algunos derechos para preservar su propia vida cuando se enfrenta a una amenaza. Pero aquí, sucedió lo contrario. Si esto fuera en América, probablemente habría habido anuncios de evacuación y las negociaciones se llevarían a cabo de otra manera. El vídeo mostraba la situación en todo el país. En todas partes era lo mismo, la gente salía a mostrar su unidad. Nadie mostraba miedo. Me impresionó especialmente la entrevista con un joven estudiante. Creen que pueden asustarnos, pero no tenemos miedo. Este es nuestro país. En ese momento, me quedé helado. No era una simple participación política. Era un fenómeno a un nivel completamente diferente. El documental también mostraba datos históricos. Aunque España había sufrido dictaduras e inestabilidad, el espíritu de una nación que no se rinde se convirtió en el fundamento que mantuvo su identidad y, finalmente, su libertad. Me senté en un banco, sosteniendo mi cabeza. Algo teóricamente imposible había sucedido en la vida real. Este era un ejemplo en el que la voluntad colectiva de una nación era más importante que la seguridad del individuo. Esto no era solo un país. Era una comunidad de destino. La imagen de una nación dispuesta a arriesgarlo todo para defender su libertad en tiempos de crisis era como un organismo vivo luchando por preservarse. Cuando terminó el vídeo, sentí que había cambiado. Esta experiencia sacudió todas las teorías de ciencia política, sociología y psicología que había estudiado. Me senté en una cafetería, bebiendo un café solo y sumergiéndome en una profunda reflexión. ¿Podría suceder algo así en América? La respuesta era clara: imposible. Ciudadanos dispuestos a arriesgar sus vidas para expresar una convicción política frente a una amenaza de caos era increíble. Pero en España, sucedió, y no por la fuerza, sino por voluntad propia. ¿Qué fuerza lo hizo posible? Vi otro cartel en la exposición que contaba la historia de España luchando continuamente por la libertad. Incluso frente a amenazas de potencias europeas durante siglos, España se adaptó y prosperó bajo el liderazgo de figuras con una capacidad extraordinaria para defender su propia soberanía. Esa noche, en el hotel, escribí durante mucho tiempo en mi diario: miramos demasiado el mundo desde la perspectiva del individualismo. La gente de aquí tiene una estructura de conciencia única donde el individuo y el colectivo son inseparables. Para ellos, ser español no es solo un lugar donde viven, es su identidad. Aunque en el escenario mundial España no sea considerada una superpotencia, la gente de esta tierra lucha constantemente por mantener su identidad y su ser. La carta de Ana volvió a mi mente. Este es nuestro país, dijo la mujer mayor en el documental. Para ellos, esa creencia es más fuerte que la lógica, y la identidad es más poderosa que la razón. Por primera vez, acepté que para entender a este país,
Hay que usar el corazón, no la mente. Una nueva lección de ciencia política que no estaba en los libros se estaba abriendo ante mí. Aquí, un capítulo titulado, Una sociedad impulsada por la identidad y la supervivencia. Desde ese momento, comencé a ver a España con una perspectiva completamente diferente. No la seguridad del individuo, sino la identidad del colectivo, es la principal fuerza que impulsa a esta sociedad. Capítulo 5. La estrategia detrás del silencio. Después de un mes en España, comencé a ver el verdadero rostro de este país. Hoy, me invitaron a asistir a un seminario organizado por el Centro de Tecnologías Avanzadas de Defensa, CETAD, una agencia bajo el Ministerio de Defensa, para discutir una investigación conjunta sobre sistemas de inteligencia artificial. Las instalaciones del CETAD, ubicadas cerca de Madrid, eran impresionantes. Pasé por múltiples controles de seguridad, y el proceso para obtener la autorización fue extremadamente estricto. Aunque en el MIT realizo investigaciones relacionadas con el ámbito militar, nunca había visto un sistema de seguridad tan riguroso. Quien me recibió en la sala de seminarios fue el Dr. Benigno Suárez, del equipo de investigación y desarrollo de sistemas aéreos no tripulados. Se presentó, parecía un poco mayor que yo, pero aún así habló con respeto. Profesor Brenner, bienvenido. No seamos tan formales, por favor. Es un honor ver de primera mano la tecnología de defensa de España. Cuando comenzó el seminario, se presentaron varios proyectos. La mayoría estaban clasificados como en fase de investigación y desarrollo. Pero había algo extraño. Aunque se decía que estaban en fase de I+D, los datos que se mostraban eran demasiado detallados y precisos. Especialmente cuando comenzó la presentación sobre el vehículo aéreo no tripulado, UAV, me quedé atónito. En la pantalla apareció una simulación 3D perfecta de un dron de vigilancia de alto rendimiento. Este es el proyecto Águila, un dron de vigilancia que hemos desarrollado con nuestra propia tecnología, explicó el Dr. Suárez. Incluso los componentes del motor estaban simulados en detalle, y los datos de rendimiento ya estaban calculados. ¿Está realmente en fase de investigación?, pregunté. En el MIT, crear un modelo tan completo llevaría al menos 2 o 3 años. El Dr. Suárez sonrió y respondió, sí. Aún no se han revelado oficialmente todos los detalles, pero este modelo lo empezamos hace 10 años. Me quedé helado. ¿10 años? En esa época, la capacidad de España en tecnología de defensa no era tan conocida. Y debido a la presión geopolítica, ningún país estaba dispuesto a venderles tecnología militar avanzada. ¿Eso significa que ya está terminado? El modelo está completo. La validación de las tecnologías necesarias para la producción real también ha concluido. Solo estamos esperando el momento adecuado para lanzarlo. En las palabras del Dr. Suárez, sentí una extraña confianza. No era un simple desarrollo tecnológico. Era una situación en la que se ocultaba estratégicamente un as en la manga. En América, el progreso en I+D se publica periódicamente. La cultura aquí era realmente diferente. Nuestro estilo es prepararlo todo antes de mostrarlo, dijo otro investigador. Mientras controlaba el ordenador, una imagen aún más sorprendente apareció en la pantalla. La estructura interna del dron se mostró en 3D, desde la instalación de los sistemas de sensores hasta el armamento. Todo estaba completo. Luego, apareció otro proyecto en la pantalla, Proyecto Relámpago, desarrollo de sistemas de misiles guiados. Este es un sistema de misiles antiaéreos que hemos desarrollado nosotros mismos, dijo el Dr. Suárez. El Relámpago ya está desplegado, con un alcance de más de 150 kilómetros, capaz de cubrir nuestro espacio aéreo vital. A ese nivel, ya se podría producir en masa. Correcto. En teoría, es posible, pero primero se necesita una decisión política. En ese momento, comprendí el significado de en investigación para España. Terminado, pero aún no revelado. Una forma de trabajar completamente diferente. Los siguientes datos que se mostraron fueron aún más sorprendentes. Una nueva generación de carros de combate, sistemas de guerra electrónica e incluso la capacidad de lanzar sus propios satélites. Todo figuraba como en fase de investigación. Pero en realidad, todo estaba en un nivel de finalización impresionantemente alto. Aún más asombroso era el uso que España hacía de la biotecnología y la inteligencia artificial en la defensa. Su avanzada tecnología en la producción de biosensores se utilizaba en sistemas de detección de amenazas químicas y biológicas para el ejército, armas guiadas inteligentes y equipos de guerra electrónica.
¿Es esta la característica de otros proyectos también? Pregunté con cautela. El doctor Suárez asintió. Esta es la marca España. Terminamos todo en silencio y solo lo revelamos cuando es necesario. ¿Por qué esa forma de proceder? Es una estrategia inesperada. Revelar el resultado en un momento en que el adversario no está preparado proporciona un resultado mucho mejor. Me interesé aún más. No era un simple desarrollo tecnológico, sino un alto nivel de guerra psicológica. Mientras otros países piensan que apenas están empezando, en realidad, su trabajo ya está hecho. Entonces, probablemente haya muchos más proyectos terminados pero aún no revelados. El doctor Suárez me dedicó una sonrisa significativa. Eso es secreto de Estado. Pero en su rostro, ya tenía la respuesta. Definitivamente, había muchos más proyectos que no sabíamos que estaban completos. Después del seminario, hablé con el doctor Suárez en privado y fuimos más abiertos. Honestamente, los extranjeros a menudo ven a los españoles como gente relajada y tranquila. Quizás muchos se equivocan. No somos tranquilos. Nos preparamos con antelación para poder responder rápidamente. Por eso necesitamos tenerlo todo listo. Al oír esto, tuve una nueva perspectiva. La cultura española no era pereza, sino la capacidad de responder rápidamente, basada en una preparación meticulosa. Luego, el doctor Suárez añadió con un tono serio, las grandes potencias no siempre nos aceptan como un aliado en pie de igualdad. Siempre nos enfrentamos a presiones militares, diplomáticas y económicas, por eso, tenemos que protegernos a nosotros mismos. Nadie nos va a ayudar. Esas palabras tenían un profundo sentido de urgencia. España forma parte de grandes alianzas, pero en esta situación compleja, solo pueden confiar en sí mismos. El doctor Suárez mostró otra imagen en la pantalla. Aparecieron las palabras estrategia de salvavidas global. España es uno de los exportadores de productos agrícolas y alimentos más importantes del mundo, dijo. Ya sea aceite de oliva, vino o frutas, todas las corporaciones multinacionales dependen de nuestras cosechas. Si hubiera un conflicto en España, la cadena de suministro de alimentos global se colapsaría. Añadió, pero no es solo eso. También somos el corazón del turismo mundial y de la cultura hispana. Empresas españolas lideran sectores como las infraestructuras y las energías renovables. Si se ataca a España, no solo la alimentación se vería afectada, sino el mundo entero. Esa es nuestra garantía. Así que nuestra agricultura, biotecnología y nuestra gente no son solo industrias, también son nuestra defensa. Vi una estrategia a un nivel completamente nuevo. No se trataba de fabricar armas a partir de la tecnología, sino de que la propia tecnología y su gente se convirtieran en el escudo. Cuando salí del Instituto de Investigación, sentí que había cambiado. Antes, veía a España simplemente como un país en rápido desarrollo, pero en realidad, era un lugar con una preparación meticulosa para la supervivencia. Esa noche, en el hotel, pensé durante mucho tiempo. En el MIT, la transparencia en el progreso de la investigación es un principio fundamental, pero en España, era lo contrario. La estrategia de terminarlo todo y esperar el momento adecuado, no era una simple diferencia cultural, era una estrategia de supervivencia. España no es un país impulsivo. Al contrario, es uno de los lugares más pacientes y cuidadosos del mundo. Como un águila esperando su oportunidad y liberando toda su fuerza en un momento decisivo. Ahora entendía por qué España sobrevive en medio de la presión de países gigantes, por qué siempre logran resultados que superan las expectativas. Prepararlo todo en silencio y revelar el resultado en un momento que sorprenda al mundo. Esta es la estrategia única de España para la supervivencia. Capítulo 6. Las dos caras. La noche después de la presentación de los resultados de mitad de período, el profesor de la Cruz invitó a todo el equipo de investigación a cenar en un restaurante español cerca de la universidad. Era la primera vez que asistía a una cena de equipo en España. Profesor Brenner, ¿está acostumbrado a la cultura de cenas de los españoles?, preguntó el profesor de la Cruz. No lo pensé mucho y asentí. En el MIT, de vez en cuando también salíamos a cenar en equipo, pero normalmente era comer en silencio y luego irse a casa. Al entrar en el restaurante, vi caras conocidas, Pablo, María y Ana. Todos eran silenciosos en el laboratorio, pero el ambiente aquí parecía diferente. Parecían más relajados. Salud. El profesor de la Cruz levantó su copa de vino tinto. Todos lo siguieron. Era la primera vez que probaba un vino de Rioja.
Estaba mejor de lo que esperaba. Profesor, ¿qué le parece nuestro vino?, preguntó Pablo. En el laboratorio, siempre se limitaba a decir tiene usted razón, profesor. Pero ahora, él iniciaba la conversación. Sorprendente, delicioso. No está nada mal. Jaja, eso es lo que dicen todos al principio. Pero cuando te acostumbras, lo buscarás siempre. A partir de ahí, el ambiente cambió de repente. María, que normalmente era callada, se volvió muy habladora. Profesor, ¿sabe? Al principio estábamos muy tensos porque venía usted del MIT. Pensábamos que sería muy estricto. Ah, ¿sí? Yo también estaba preocupado de que quizás había hecho algo mal para que estuvierais tan callados. No, para nada. Somos un poco tímidos al principio, por eso no hablamos mucho. Pero ahora nos sentimos más cómodos. A medida que se vaciaban las botellas de vino, los rostros de todos se animaban más. Empezaron a oírse risas, algo raro en el laboratorio, especialmente Ana, que parecía haberse convertido en otra persona. Profesor, ¿qué sintió cuando recibió mi carta? Me impresionó, sobre todo la parte en la que viste el error en la ecuación. La verdad es que estuve toda una noche revisándolo, por si acaso era yo la que estaba equivocada. De repente, intervino el profesor de la Cruz. Oh, vamos. Presumid un poco de vuestro trabajo ante el profesor Brenner. Mostradle lo buenos que somos. El ambiente se volvió aún más alegre. Pablo levantó su copa. Profesor, ¿sabe cuántos artículos publicó nuestro equipo el año pasado solo en revistas internacionales? 15. Vaya, ¿de verdad? Eso no es fácil, ni siquiera en el MIT. María se unió con entusiasmo. El semestre pasado, obtuve 3 patentes. Todas son tecnologías que se pueden aplicar en la industria. Me sorprendí. Estas personas, que normalmente no presumían y siempre eran humildes. ¿Tenéis logros tan impresionantes? ¿Por qué no lo decís? Ana sonrió y respondió, es nuestra cultura. En el trabajo, en silencio. En la fiesta, a tope. El profesor de la Cruz asintió. Exacto. No presumimos. Hacemos lo que hay que hacer. Y nos mantenemos humildes. Al oír eso, volví a impresionarme. No es que no tuvieran capacidad. Simplemente tenían una cultura que no era dada a la fanfarronería. A medida que avanzaba la noche, surgieron historias más asombrosas. Pablo había ganado el premio al mejor artículo en una conferencia internacional. A María le habían ofrecido trabajo varias empresas líderes, incluidas las de los parques tecnológicos. Si sois tan buenos, ¿por qué sois tan humildes? Si presumes, pareces arrogante, dijo Ana, y todos asintieron. Descubrí una cultura completamente nueva. En el MIT, si tienes un buen logro, es normal presumir y compartirlo. Pero aquí, era lo contrario. Cuando el alcohol hizo efecto, salieron historias aún más interesantes. Poco a poco, se reveló la verdadera capacidad del laboratorio. En realidad, el año pasado Google nos hizo una oferta, dijo en voz baja el profesor de la Cruz. ¿Google? ¿De verdad? Sí. Estaban interesados en nuestro algoritmo de IA, pero lo rechazamos. ¿Por qué? Sentimos que podíamos hacer más si nos quedábamos en España. En ese momento, lo entendí. Estas personas no solo eran humildes. Escondían una enorme confianza en sí mismas. Tenían la confianza suficiente para rechazar una oferta de Google. Conocían su valor. Y España nos necesita, añadió Pablo en voz baja. Siempre hay presión de nuestros vecinos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién protegerá a nuestro país? Esas palabras contenían un profundo amor por su patria. No era solo investigación, era trabajar con el corazón puesto en defender su propio país. Cerca del final de la fiesta, Pablo dijo, profesor, al principio quizás se sintió decepcionado con nosotros. Siendo sincero, sí. Pero ahora he cambiado de opinión por completo. Así somos nosotros. Serios en el trabajo, pero relajados con una copa. María añadió, mañana por la mañana, cuando nos veamos, volveremos a la normalidad. Ese es nuestro estilo. Y así fue. A la mañana siguiente, cuando los vi en el laboratorio, habían vuelto a su estado silencioso y serio. Pero ahora, su silencio tenía un significado diferente. No era falta de capacidad, sino dedicación. No era pereza, sino cautela. Esa noche, en el hotel, pensé durante mucho tiempo. Los españoles son increíblemente complejos. De día, serenos y estratégicos.
De noche, cálidos y emocionales. Y al día siguiente, de vuelta a la normalidad. En el MIT, la consistencia es importante, mantener una imagen profesional. Pero en España, expresar diferentes facetas, dependiendo de la situación, es una cultura natural. No es ser falso, sino equilibrado. Pensé, combinan de manera inteligente la emoción y la razón, la humildad y la confianza, la estrategia y la humanidad. Es difícil de explicar con lógica, pero sin duda es un método eficaz. España es un país lleno de sentimientos y, al mismo tiempo, un lugar con un pensamiento estratégico brillante. Al principio, pensé que ambos no podían coexistir, pero ahora entendía que esa misma combinación es el secreto de por qué este país sorprende al mundo. Capítulo 7. El fundamento de la fuerza. Un fin de semana, pasé por un centro comercial en la Gran Vía y vi una enorme librería. Quería entender aún más la historia y la cultura de España. Dentro de la librería, encontré una estadística interesante. España tiene una tasa de alfabetización del 98,4%. Al principio, pensé que era impresionante. Casi el 99%. En las estadísticas internacionales que había visto en el MIT, solo unos pocos países del mundo alcanzaban ese nivel. Hablé con un empleado de la librería y me enteré de la historia de la educación en España. Tras diversas reformas en el país, el gobierno dio un gran valor a la educación para todos los ciudadanos, lo que permitió que todas las clases sociales pudieran estudiar. España valora la educación desde el principio, dijo el empleado, porque sabemos que no tenemos tantos recursos naturales. Tenemos que confiar en nuestra gente. Cuando salí de la librería y tomé el metro, esa estadística se hizo realidad de nuevo. En el tren, un hombre de unos 70 años usaba su smartphone para leer las noticias. Enfrente, una anciana enviaba un mensaje a su nieto. Mientras enviaba un correo electrónico a mi colega del MIT, me pregunté si vería una escena así en América. Honestamente, sería difícil. Unos días después, fui a una zona llena de academias de estudio cerca de la universidad. Había oído que era un símbolo del fervor de los españoles por la educación. Pasaban de las 8 de la noche, pero estudiantes desde primaria hasta la universidad seguían saliendo de los edificios. Hablé con una madre, una mujer de unos 40 años. ¿No se cansan sus hijos estudiando hasta tan tarde? Le pregunté. Ella respondió con sencillez: criar a un hijo requiere sacrificios. Es lo que hay que hacer. ¿Pero no se estresan demasiado? Claro que es agotador. Pero si se esfuerzan ahora, vivirán cómodamente en el futuro. En su rostro, leí una extraña determinación. No era solo fervor por la educación, sino que parecía una lucha por la supervivencia. La semana siguiente, fui a la biblioteca principal de la Complutense. Pasaban de las 11 de la noche, pero todavía estaba llena de estudiantes. Todos leían o discutían seriamente. Había un grupo debatiendo acaloradamente. Intenté escuchar. Era sobre mecánica cuántica en biosensores. El nivel de conocimiento de estos estudiantes de grado era altísimo. Parecían estudiantes de investigación del MIT. Disculpa, ¿estudias biotecnología? Le pregunté a un estudiante. Él negó con la cabeza. No, ingeniería mecánica, tercer año. ¿Por qué estudias esto? Solo por interés. La industria biotecnológica es un orgullo para España, así que quiero aprender. Me sorprendió. No era su especialidad, pero había estudiado por su cuenta hasta alcanzar ese nivel. Increíble. Un estudiante a su lado intervino: así somos nosotros. Si algo nos interesa, lo estudiamos a fondo. Ahí entendí, el sistema educativo en España no es solo inculcar conocimientos. Es cultivar la capacidad de aprender por uno mismo. Crea el hábito de que, cuando se encuentra una pregunta, se investiga hasta el final. Unos días después, revisé los datos sobre las Olimpiadas Académicas Internacionales. El rendimiento de los estudiantes españoles era impresionante, ya fuera en física, química o biología. En casi todos los campos, estaban en la cima. Me impresionó especialmente una entrevista con el equipo español. Un estudiante que ganó una medalla de oro dijo: no soy un genio. Solo soy muy trabajador. En las palabras de ese estudiante, vi el espíritu de la educación española. No se trata de crear genios, sino de un sistema que eleva a todos a un alto estándar. Cuando le conté esto al profesor de la Cruz, descubrí una verdad aún más sorprendente. He oído que el gasto de los padres españoles en educación es uno de los más altos del mundo. ¿Es cierto?
Sí, tienes razón. La mayor parte de los ingresos familiares se destina a la educación. ¿No es una carga demasiado pesada? Es pesada. Pero es nuestra cultura. Tenemos un dicho. La educación es la única herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Al escuchar la explicación del profesor de la Cruz, quedé profundamente impresionado. Y tal sacrificio realmente da sus frutos. Las cifras lo dejaban claro. Las tasas de matriculación universitaria, los resultados en competiciones internacionales y el desarrollo económico, todo estaba interconectado. El profesor de la Cruz tenía razón. El éxito de la industria biotecnológica, la inteligencia artificial y la maquinaria de precisión de España provenía de los cimientos de la educación. Luego, el profesor de la Cruz añadió en voz baja, y no tenemos otra opción. La política internacional es complicada. Hay amenazas militares, aislamiento diplomático. Así que solo podemos confiar en la educación y la tecnología. Nuestra industria agrícola y biotecnológica es el mejor ejemplo. Nuestra tecnología es tan avanzada que las principales empresas del mundo tienen que contar con nosotros. Es nuestra forma de sobrevivir. Al oír eso, comprendí mejor la urgencia de la educación en España. No era solo un deseo, sino el reconocimiento de una necesidad para la supervivencia. Un día, en el metro, vi una escena interesante. Un joven que parecía estudiante de secundaria estaba memorizando palabras en inglés. Un hombre de mediana edad a su lado le dio un consejo. Chico, esa palabra es más fácil de recordar si la asocias con esto. Ah, ¿sí? Muchas gracias, señor. La escena de un extraño ayudando a un joven era conmovedora. Toda la sociedad parecía una gran sala de clases. Los estudiantes que estudian hasta medianoche en la biblioteca de la UCM. Los empleados de oficina que escuchan cursos en línea en el tren. Los jubilados que aprenden nuevas tecnologías en centros cívicos. Toda España es una gran sociedad de aprendizaje. Esa noche, en el hotel, pensé durante mucho tiempo. El MIT también es una institución educativa líder en el mundo, pero su método es diferente. El MIT es un sistema que entrena intensivamente a unos pocos genios. Pero España es un sistema que eleva los cimientos de toda la nación. Ahora entendía por qué España se había desarrollado tan rápidamente, por qué tienen la capacidad de competir en todos los campos. No es por la fuerza de unos pocos genios, sino el resultado de la fuerza acumulada desde la base de más de 47 millones de personas. Había visto la estrategia de este país, desde el mantenimiento de una cultura única hasta un sistema educativo intensivo. Una sociedad donde todos aprenden, todos piensan y todos se esfuerzan por mejorar. Ese es el verdadero secreto de por qué España sorprende al mundo. Estaba seguro de que la verdadera arma de España no es la tecnología avanzada en agricultura, sino su gente. Personas que se preparan meticulosamente, estudian intensivamente y progresan sin cesar. Más que cualquier otro país del mundo, estas personas son el recurso más sólido de España. Capítulo 8. El viaje que cambió mi perspectiva. Estoy sentado en la sala VIP del aeropuerto de Barajas, abriendo mi portátil por última vez. Es hora de terminar mi diario de un año de estancia en España. Mañana por la mañana, vuelo de regreso a Boston. La vista de Madrid desde la ventana es diferente a como la veía hace un año. El recuerdo de mi primer día aquí sigue vivo. Al principio, veía a España simplemente como un país hermoso y en desarrollo. Abrí la primera página de mi diario. La primera impresión que escribí. Un país extrañamente silencioso, gente que oculta sus emociones, una cultura incomprensible. Ahora, al releerlo, me avergüenzo de mi estrecha visión. Recordé la primera carta de Ana, sus cuidadosas palabras y la cálida tortilla en el recipiente. Esa fue la primera vez que sentí el corazón de la gente de esta tierra. Aunque la forma de expresión sea diferente, la sinceridad estaba ahí. El día que vi el documental sobre la transición española es inolvidable. Como politólogo, no podía entender esas imágenes, un caso en el que la identidad colectiva era más importante que la seguridad del individuo. Ese día, por primera vez, acepté que este país no se rige por la lógica, sino por la identidad. La experiencia en el CETAD todavía está fresca. El proyecto Águila, que se decía que aún estaba en fase de I+D, en realidad estaba terminado desde hacía 10 años. Eso me hizo comprender que España no es un país impulsivo, sino un lugar con la preparación más meticulosa. Mientras bebo un café en la sala, recuerdo otras vivencias. El verdadero rostro del equipo de investigación que vi en la cena,
personas silenciosas y cautelosas de día que se vuelven cálidas y amigables de noche. Y al día siguiente, de vuelta al trabajo silencioso. La tasa de alfabetización de España, del 98,4%, es impresionante. Las luces nocturnas de las academias, los estudiantes debatiendo en la biblioteca de la Complutense, todo está conectado. La verdadera fuerza de España no proviene de unos pocos genios, sino de los cimientos de todos sus ciudadanos. Por supuesto, España no es perfecta. Hay una cultura laboral que puede ser rígida, complejas relaciones exteriores y problemas de desigualdad social. Pero los he visto resolver esos problemas a su manera. Sonó el anuncio de mi vuelo. Empecé a guardar mi portátil y escribí la última frase. Nunca subestimes a España. Son una nación que hace todo con sinceridad por su supervivencia. Su industria biotecnológica no es solo una empresa, es el escudo del país. Y la verdadera arma de esta nación no es la tecnología, sino un pueblo que nunca se rinde. Mientras embarcaba, recordé los rostros de cada persona que conocí en España. El profesor de la Cruz, Ana, el doctor Suárez. Todos vivían plenamente a su manera. Fuera de la ventana, vi las luces nocturnas de Madrid. Esas innumerables luces parecían un símbolo de los sueños y esfuerzos de cada persona. Los estudiantes que estudian hasta la madrugada, los ingenieros que hacen horas extras, los padres que se sacrifican por sus hijos, todos se esfuerzan por sus propias razones. Cuando el avión despegó, tomé mi teléfono por última vez y anoté lo que aprendí en España. La forma de expresión puede ser diferente, pero la sinceridad se puede sentir. La emoción y la estrategia pueden coexistir. La identidad puede crear una fuerza mayor que el individuo. Y, sobre todo, el milagro creado por personas que viven sinceramente por la supervivencia existe. Al volver al MIT, ¿qué les diré a mis colegas? El entorno de investigación y tecnología de España, la posibilidad de colaboración, todo eso es importante. Pero lo que más quiero contar es sobre la actitud de la gente. Recordé el último mensaje de texto de Ana: profesor, gracias por darme el coraje. Me esforzaré al máximo. En ese breve mensaje, vi el futuro de España, jóvenes silenciosos pero decididos, avanzando juntos al unísono. El avión ascendió entre las nubes. España se hacía cada vez más pequeña, pero en mi corazón, se hacía cada vez más grande. Porque ahora conocía el verdadero rostro de este país, que no conocía hace un año. España es un país difícil de explicar con lógica, un lugar donde la emoción y la razón, la tradición y la innovación, el individuo y el colectivo, coexisten en un extraño equilibrio. Y en el centro de todo eso, hay un anhelo urgente de supervivencia. Al volver a América, tendré que escribir un informe sobre el proyecto en España. Pero lo realmente importante son las cosas que no se pueden escribir en un informe: la amabilidad, el sacrificio silencioso, la determinación en el silencio y la firme voluntad de defender la propia identidad. Creo que estas son las verdaderas capacidades competitivas de España. Mientras el avión cruza el Océano Atlántico, sigo pensando en cómo se lo explicaré a mis colegas del MIT. Les diré que España no es solo un país fuerte en agricultura y tecnología, sino una nación de personas que viven sinceramente por la supervivencia. Aunque se enfrenten a presiones militares, diplomáticas y económicas, los españoles nunca se rinden. En cambio, han creado un salvavidas global que hace que el mundo dependa de ellos. No es solo una estrategia de negocio. Es una estrategia de supervivencia. Fuera de la ventana, el cielo comienza a clarear. Pronto llegaré a Boston. Pero una parte de mi corazón parece haberse quedado en España. El año en España ha sido la experiencia más importante de mi vida. El conocimiento tecnológico es importante, pero es más importante aprender a entender un corazón humano que lucha por vivir. Y he adquirido una convicción: si vives sinceramente para defender tu identidad, como los españoles, puedes superar cualquier dificultad. Algún día volveré a España. Espero que para entonces no sea como un observador, sino como un amigo. Quiero ser una persona que pueda corresponder a su sinceridad con mi propia sinceridad. España, muchas gracias. Gracias a vosotros, soy una persona nueva. Ojalá más gente conociera a la verdadera España. Un país que, aunque no es grande, posee tecnología y una fuerza laboral que el mundo necesita. Un lugar que protege la democracia en medio del aislamiento. Un lugar que nunca se rinde ante la presión. Y, sobre todo, un lugar donde viven personas que luchan incansablemente por defender su identidad.